Un señor que está sentado en un sillón orejero y que tiene una copa de coñac y un pur. El enamoramiento es guay, pero ojo que no te cambia la vida o no debería cambiar tu vida. El libro es uno de los inventos más antiguos de la humanidad y el que más ha moldeado y desarrollado a la sociedad. La manera de llegar los libros a las personas ha seguido evolucionando de una manera extraordinaria. En el Grupo Gómez Aparicio llevamos más de 65 años fabricando libros. Hace 10 años fundamos Liber Digital, demostrando que la innovación sigue siendo una constante en la manera de hacer libros. Y sin embargo, los libros siguen teniendo una constante inalterable: las personas. Por eso, el programa de Books and People tiene como objetivo visibilizar el rico ecosistema que engloba el libro en papel, para dar voz a todos los eslabones de la cadena y personas que forman parte. En ocasiones, no tan visibles para el lector. Es un homenaje al libro, a todas las personas que forman parte de este maravilloso mundo y los lectores. Hablaremos con escritores y escritoras, traductores, editoriales, librerías y también con oficios menos conocidos para el lector como distribuidores, imprentas, maquetación, etc., para desengranar las peculiaridades de cada ángulo que compone la cadena del libro. De esta manera, daremos luz a este mapa conceptual que hemos creado para entender la riqueza que hay detrás del libro. En definitiva, Books and People es un tributo a las personas que hacen libros y a los libros que hacen a las personas. Hoy recibimos en el programa de Books and People a Alberto Marcos, licenciado en Historia. Ha desarrollado una sólida carrera en el mundo editorial como editor en Penguin Random House, dentro del sello Plaza y Janés, donde trabaja desde 2007. Su vocación docente lo ha llevado a compartir sus conocimientos en distintos programas de formación. Imparte clases de edición en el máster de la Universidad Autónoma de Madrid, en el de Gestión Cultural de la Universidad Complutense de Madrid, así como en el máster de narrativa de la Escuela de Escritores, entre otros. Como escritor, debutó en 2013 con La vida en obras, publicado por Páginas de Espuma, y en 2020 regresó a las librerías con Hombres de verdad, su segundo libro de relatos, editado también por Páginas de Espuma. Alberto, muchísimas gracias por venir, es un placer tenerte aquí y sobre todo es un placer porque además vamos a conocer una faceta muy importante del ecosistema del libro, que es la edición, es decir, el perfil de un editor, ¿no? Nosotros hemos creado un mapa conceptual en Books and People, donde tratamos de visibilizar todos los procesos, y en este caso las personas que intervienen en esos procesos, para que un libro, desde que el escritor entrega el manuscrito, llegue a una librería, ¿no? Y hoy llega una parte importantísima, ¿no? Que es el editor. Entonces, gracias, como siempre, gracias a la Mistral por este espacio maravilloso para poder hablar de libros, a todo el equipo que siempre está detrás de las cámaras y en las redes sociales, y bueno, todo el equipo que forma Books and People. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Luis, por invitarme y hablar de lo que yo llamo el viaje del libro, ¿no? Desde que el autor tiene una idea en la cabeza hasta que los libros acaban aquí, en las librerías, ¿no? Y en las manos de los lectores. Pues bueno, ha habido una breve introducción tuya, pero sí me gustaría que tú nos dijeses quién es Alberto y cuál es su recorrido en el mundo del libro. Bueno, si le preguntas esto a mi madre, te diría que yo aprendí a leer antes que hablar, ¿no? Pero eso es algo que dicen las madres. Es decir, bueno, el libro ha estado siempre presente en mi vida desde que era pequeño, como lector sobre todo, y luego también como escritor, ¿no? Porque yo desde muy pequeñito pues escribía mis historias y bueno, siempre tuve una imaginación muy viva. Pero sí que es verdad que jamás se me pasó por la cabeza dedicarme profesionalmente a esto como editor, porque además muchas de las personas que leen y que, bueno, pues les gusta mucho, ¿no? El mundo del libro, etcétera, tampoco saben muy bien cómo funciona Sí, sí. esto, ¿no? Y yo era una de esas personas. Entonces, yo estudié una carrera de letras, historia, y luego pues me lancé al mundo laboral un poco sin saber qué es lo que iba a hacer. Y de forma natural, bueno, pues pasé por la televisión, por la publicidad y acabé efectivamente en el mundo del libro, pero un poco por casualidad. Entonces yo diría que el libro ha estado presente en toda mi vida. Fui unos años autónomo hasta que al final pues acabé trabajando en Plaza Janes. Muy bien. Y bueno, lo has dicho tú, no sabe la gente efectivamente cuál es la labor de un editor. Y a veces, para gente como nosotros, puede ser obvio, pero es verdad que para muchas veces un lector o gente que ve el programa no lo sabe. Y por obvio que parezca, ¿cuál es la labor de un editor? Pues cuando yo hago esta pregunta, cuando doy clase de edición y hago esta pregunta a los alumnos,
pues siempre dicen leer, Sí, corregir textos. Eso es lo que he escuchado siempre, de leer mucho. Leer mucho. Corregir textos, ¿no? Tratar con los autores para mejorar los manuscritos. Y todo eso es real, todo eso lo hace un editor. También escucho muchas veces, bueno, pues conseguir que esos libros, pues eso, lleguen a las librerías, tengan una vida larga. Lo cual cada vez es más complicado, por cierto. Eso luego lo hablaremos, porque Sí, vaya preguntas sobre eso. pero hay algo que está antes de todo eso, que es que un editor, para empezar, es un empresario, de que esto no se habla mucho, pero Claro, es los números real, son son muy importantes. Y luego también un editor construye un proyecto cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el minuto cero tiene que tener muy claro cuál es la programación que quiere construir para efectivamente mostrar al mundo, ¿no? Y a los lectores. Entonces, nosotros siempre hablamos del ADN editorial, que significa bueno, pues construir una colección, ¿no? Es una programación editorial que tenga un objetivo claro, que tenga un foco, que no sean necesariamente los gustos personales de fulanito, ¿no? Sino que, bueno, pues tenga un sentido y eso siempre va aparejado a un proyecto cultural, ¿no? Entonces, y una necesidad también de, bueno, de comunicar ese proyecto cultural a los lectores. Es dinamizar también un poco lo artístico y la literatura, ¿no? Que es algo que nos gusta a todos. Pero sin olvidar esa parte empresarial también. Me parece súper interesante el punto de crear un proyecto cultural y luego, lógicamente, casado con los números. Que claro, el problema es que tienen que ser viables, claro. Exacto. Continuando, y esta es la parte que hablamos de preguntas comunes que todo el mundo de alguna manera contesta desde un punto transversal en toda la cadena de valor del libro, ¿no? Y la última, dentro de este bloque, sería ¿cómo crees que ha evolucionado el mundo del libro en los últimos 10 años o en los últimos 15, es decir, en los últimos años para ti? Bueno, a ver, nosotros estamos siempre muy pendientes de las encuestas que hacen el Ministerio de Cultura, el barómetro, ¿no? De hábitos de lectura, etcétera, y el último que salió no hace mucho hablaba de que el índice de lectura en España está creciendo y que además está creciendo entre la población joven, ¿no? Entre los 18 y 24 años, que siempre había sido como una horquilla de público donde nosotros veíamos que perdíamos lectores, ¿no? O sea, durante pues los 10, 12 años, 14, hay bastante movimiento siempre, ¿no? En la literatura juvenil y los jóvenes de esas edades leen mucho, pero luego los perdíamos. Yeah. Y ahora vemos que eso está recuperándose, o no sé si recuperándose, pero sigue, desde claro. luego está funcionando mejor. Y esto está sucediendo además, este crecimiento de la compra de libros y del hábito de lectura está sucediendo desde 2020, desde la pandemia precisamente, donde los índices de lectura empezaron a crecer. En un país que es España, donde nunca han sido muy altos, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia. Sí que es verdad que la crisis de 2010 afectó a todo el mundo y también al mundo del libro, con lo cual ahí hubo un descenso importante, ¿no? en el mercado, pero estamos recuperándolo, con lo cual yo lo veo con bastante optimismo. En 2012, de hecho, tocamos suelo. Fue el año que menos libros se vendieron. Pero es verdad que yo creo que hubo ahí dos crisis, confluyeron dos cosas. Una crisis de confianza del propio libro en papel, que yo creo que nos afectó mucho porque hubo mucha más venta en libros digitales, pero eso se ha ido recuperando y yo hay una cosa que además que es totalmente subjetivo, y es totalmente algo mío, aparte de luego de lógicamente lo que sí estamos viendo, que son las estadísticas y las ventas que está viendo en los últimos años, que crece cada año el mundo del libro y en el consumo sobre todo. Pero es que yo voy ahora mismo en un avión, yo viajo bastante, y veo muchos más libros en papel por todas partes, gente leyendo en el metro también, en el tren cuando voy a Barcelona, y es que ves mucha más gente con los libros en papel y eso es creo que muy buena noticia, ¿no? Y es un tema subjetivo, pero también de alguna manera lo estás viendo, ¿no? Bueno, en realidad yo que no soy lector de digital, voy a empezar diciendo eso, pero en el fondo creo que para los editores y para los lectores lo digital y lo físico no deja de ser el formato. Claro, eso da igual, Quiero lo importante decir, es la lectura. Efectivamente, lo importante es la lectura y lo importante es el movimiento, ¿no? De las obras y que la gente las compre y las disfrute, ya sea Con cualquier formato. en cualquier formato o en audiolibro, ¿no? Que es el formato, digamos, ahora mismo de moda. Con lo cual,
siempre eso me ha parecido bien. Sí que es verdad que cuando salió el ebook había mucho gurú que decía que el papel se iba a acabar, ¿no? No solo no se ha acabado, sino que además ahora está, efectivamente, como tú dices, está creciendo el físico con respecto al digital, que por cierto nunca los porcentajes de lectura de digital ni de venta han sido muy altos. Sí. En España desde luego que no, pero es que en Estados Unidos ahora mismo está decreciendo, ¿no?, el mercado digital. O si no tanto decreciendo, desde luego nunca ha llegado a las cuotas que se decía que iba a llegar, y además luego también cuando analizas por géneros es muy interesante, ¿no? Porque hay cierto tipo de literatura que sí que se lee más en digital o lo contrario, ¿no? Y se tumban muchos prejuicios y muchas ideas preconcebidas, ¿no? Como por el hecho de que la gente joven lea más en digital, no necesariamente. En digital lee la gente mayor que necesita ampliar la letra, ¿no? Y este tipo de cosas uno las va viendo con el paso del tiempo, ¿no? Y ve, ¿no?, cómo los lectores, ¿no?, se acercan a esos formatos, pero no hay que olvidar tampoco que en ese momento de crisis que tú comentabas, lo que sucedió es que nos dio de lleno la piratería. Sí. Y esto, claro, en el momento en el que el ebook empezó, digamos, a estar presente, el e-reader, ¿no?, los dispositivos para leer en digital, pues claro, la piratería fue terrible porque, bueno, obviamente es mucho más fácil descargarse Así que comprarlo. un PDF en digital, ¿no? O sea, descargárselo en internet, en una página pirata, que fotocopiar un libro, que era como se pirateaban antes los libros, que era algo mucho más residual. Bueno, vamos a empezar con la parte de preguntas específicas, tanto bueno, la faceta como escritor como editor. Pero empezamos con la parte de editor. ¿Cómo describirías el papel de un editor en los procesos de publicación de un libro? Bueno, es que también es verdad que cuando hablamos de editores, también tenemos que fijarnos, es lo que te comentaba un poco antes del ADN editorial, también tenemos que pensar en las diferentes tipologías de editoriales que hay. Quiero decir, no es lo mismo ser un editor en una multinacional como Penguin Random House, que es donde yo trabajo, que tiene bajo su paraguas muchísimos sellos diferentes, y yo trabajo en uno de ellos, que si, por ejemplo, aquí estuvieras entrevistando a mi editor como autor, que es Juan Casamayor, de Páginas de Espuma, que ha cumplido 25 años la editorial este año y que ha sido un proyecto personal que él ha montado desde cero, etcétera, ¿no? Entonces, la forma de aproximarse a ese proyecto cultural que hablábamos antes es diferente, tiene que ser diferente. Ahora bien, incluso trabajando en una gran empresa como la que yo estoy, siempre hay un cuidado especial, diría yo, por el libro en sí, ¿no? Por intentar sacar lo mejor, ¿no?, de ese autor que a lo mejor has contratado y de ese libro, siempre que efectivamente encaje en esa programación editorial y en esa línea editorial de tu sello. Entonces, o sea, yo, por ejemplo, siempre digo que si los autores o las autoras son las padres o los padres o las madres del libro, el editor sería un poco el padrino, ¿no? O la madrina, ¿no? Se encargaría de bueno, velar porque cada uno de los títulos que publica pues tenga dentro de su mundo propio, dentro de las características de ese título y de las expectativas, ¿no?, que tiene cada uno de ellos, pues que tenga la vida más larga posible. Bueno, esto viene un poco en la misma línea, pero me parecía divertida esta pregunta. ¿Cómo es un día típico en tu trabajo? Entonces, un día típico en mi trabajo es contestar mails, contestar WhatsApps y rellenar Excels. Quiero decir que esta es otra de las cosas que muchas veces también comentamos entre nosotros, o cuando, pues eso, hablamos de edición en cursos o en másters o tal. Es como hay que quitarse de la cabeza esta imagen, ¿no?, un poco romántica del editor como un señor que está sentado en un sillón orejero y que tiene una copa de coñac y un puro, ¿no? Y está ahí pues con un manuscrito así, pasando las hojas lánguidamente con el boli rojo, tachando, ¿no?, o yendo a cenas o a fiestas o tal. No, es un trabajo duro de oficina, por la parte empresarial también que comentábamos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, claro que estás con el bolirrojo, pero muchas veces con facturaciones y con cosas. Esa parte forma efectivamente una parte importante de mi día, pero luego también pues
pues ayer mismo pues por la noche estuve en una presentación de un libro que he editado yo y que publicábamos, entonces esa parte, digamos, social también es importante y de hecho es mucho más disfrutable. Claro. Y si eres un editor que efectivamente, pues eso, llevas una programación editorial y contratas y tal, pues por supuesto que tienes que leer y por supuesto tienes que estar leyendo, pero no necesariamente es el día a día, ni siquiera es la parte más importante a veces de un día. Bueno, ¿cuál crees que son las cualidades que debe tener un buen editor? Pues yo creo que, bueno, un editor que siempre ha sido un poco mentor mío, con el que yo trabajé nada más empezar en Plaza, Ángel Lucía, que es el fundador de la editorial Debate, y bueno, tiene una larga trayectoria como en el mundo editorial y muy exitosa, decía una cosa que a mí siempre se me quedó grabada cuando yo le conocí, que es como, en el fondo, un editor no sabe nada ni tiene que saber nada. Es decir, lo que creo que creo que tiene que hacer es, por un lado, ser empático y, por un lado, a veces dejar sus gustos personales como lector de lado. Es decir, tiene que ser empático, objetivo con respecto al texto que está trabajando, que va a contratar o que va a publicar. Y eso te hace un poco como editor, te tiene que hacer un poco una persona casi, diría que neutral, de alguna manera, casi como una hoja en blanco, lo cual no significa que no tengas que tener también una parte emocional que para mí se refiere más al trato, por ejemplo, con los autores, ¿no? Y esto es algo que yo como autor también me he dado cuenta que valoro en los editores, es decir, la capacidad un poco pues para darte cuenta de que cuando un autor saca su primera novela, pues tiene miedo, ¿no? Entonces, y de repente tú has hecho 40.000 presentaciones en tu vida laboral y para ti es un día más, es un martes más, pero tienes ahí un autor que de repente está nerviosísimo porque efectivamente va a tener por primera vez a sus padres, a su pareja, a sus amigos, a todo el mundo en una misma sala mirándole, ¿no? Y expectantes por un libro en el que él a lo mejor ha puesto 2 años de su vida o más, ¿no? Y con mucha implicación personal. Entonces, yo creo que por un lado estaría esa empatía y por otro lado esa objetividad, que creo que va paralelo a lo que decíamos de el editor como persona empresaria y el editor también como persona que gestiona, ¿no? Sí, este tipo de cultura. Esa falta yo creo que es importantísima porque la parte humana yo creo que es clave en cualquier profesión. Claro. Y fíjate, y aquí hay mucho más, porque de alguna manera escribir es desnudarse muchas veces, ¿no? Exacto. Entonces te sientes como, pues eso, que el apoyo es fundamental. Exacto. Yo lo veo cuando viene alguien a ver, cuando es su primera novela y viene a verla cómo se termina, por ejemplo, cómo se fabrica en los últimos procesos. Es como el primer amor, o sea, la ilusión, cogen el libro con una ilusión, o sea, me gustaría hasta grabarlo a veces para que lo hubiese, fuese un recuerdo para ellos, porque es una cosa tan bonita. Luego, ¿verdad? Cuando viene la segunda, tercera edición, le hace ilusión, mucha, porque yo creo que son como siempre como pequeños, como nuevos hijos, pero como que fuese el primer amor, ¿no? Es decir, esa manera de agarrar el libro, de verlo, de abrirlo, de decir, esto ya se ha hecho realidad. Y me gusta mucho que lo compares con el primer amor porque a mí también me gusta mucho precisamente porque quieres a tus autores y quieres que les vaya bien y hay esa empatía, muchas veces también colocamos demasiadas expectativas en nuestra novela y yo una de las cosas que también digo para intentar equilibrar esas emociones es decir, bueno, el enamoramiento es guay, pero ojo, que no te cambia la vida o no debería cambiar tu vida. La gente piensa a lo mejor que publicar un libro ya de repente va a significar que tienes que dejar tu trabajo. No. O sea, no se puede, es muy difícil vivir de esto y al final también, bueno, creo que lo importante cuando uno publica es la necesidad también de comunicación, de expresarse, esa necesidad cultural, pero cuando empiezas a pensar en cosas que van más allá, no en decir, bueno, ya de repente voy aquí a ser Gabriel García Márquez, pues cuidado con eso, porque la decepción está a la vuelta de la esquina. Tú eres escritor, has publicado varios libros. ¿Cómo es conocer ambas caras del negocio editorial? Pues yo siempre digo, de forma a lo mejor un poco vanidosa, que yo soy el mejor editor que pueden tener muchos autores porque sé colocarme en su lugar y también de cara a mi editor le digo que
soy el mejor autor que puede tener un editor porque sé lo que pedirle, lo que no, ¿no? Entonces conozco perfectamente lo que está haciendo, lo sé valorar y a la vez sé, digamos, cuáles son los límites, ¿no? Entonces, eso yo creo, o sea, esa capacidad de verlo todo en plan 360, creo que me permite, pues eso, incluso manejar las expectativas, que es lo que te comentaba ahora, ¿no? De pensar, saber, ¿no? Que publicar un libro es una cosa estupenda y maravillosa, pero que tampoco te cambia la vida necesariamente. Y luego al revés, poder efectivamente, cuando tú eres el editor, ponerte en el lugar de tus autores, ¿no? Y saber por lo que están pasando en cada uno de los procesos de ese viaje del libro, ¿no? Desde el trabajo del manuscrito hasta luego la presentación, la promoción, las entrevistas, decirles a los autores, no, tú tranquilo, que aunque el periodista no se haya leído tu novela, es lo normal, ¿no? O este tipo de cosas. Entonces, esto yo creo que, esta visión un poco general, yo creo que me ayuda en mi trabajo y me ayuda también como escritor. Te iba a hacer la pregunta, iba un poco en la misma línea, ¿no? Y que al final dice, ¿crees que ser escritor te ha convertido en mejor editor? Claro, evidentemente ya lo has contestado. Yo creo que sí, humildemente creo que sí. Sí. Bueno, estábamos aquí, la verdad es que muchas veces, como es una conversación, pues vamos tratando preguntas, ¿no? Que vendrán, ¿no? Que ¿cómo se equilibra la visión del autor con las necesidades del mercado y de la editorial? Pues yo creo que esa es una de las cosas más delicadas, ¿no? Muchas veces encontrar ese equilibrio. Em, es lo que a veces nosotros, entre colegas, hablamos, pues, el manejo de las expectativas, ¿no? Entonces, por eso yo te decía antes lo de, bueno, la gente con una primera novela se emociona mucho, pero a la vez tienes que ser capaz de decirle, ojo, Sí, cuidado. Sí. ¿no? Cuidado, porque además hay una cosa que sucede en nuestro mercado editorial, no en el nuestro, yo creo que en todas partes, que es que se publican muchos libros. Sí. Bueno, ¿No? el dato es que se publican en España casi 90.000 nuevos títulos al año. El año pasado fueron 90.000. Imagínate, es verdad que hay mucha autoedición que no suele llegar a las librerías de generalistas normal, de manera habitual, y luego es verdad que están los de educación. Pero ponle que sean, yo a veces hago el dato, 50.000. Es que no hay espacio para que una librería pueda recibir todas las novedades. Sería imposible. Claro, y ante este escenario, pues de alguna manera hay que explicarlo un poco, ¿no? Hay que explicarlo y hay que explicar que bueno, hay unas expectativas, insisto, que deberían estar igualadas, ¿no? Las expectativas de la editorial y las expectativas de los autores. Y eso, pues muchas veces es mano izquierda, es confianza entre el autor y el editor y es tener conversaciones en las que se puedan hablar honestamente y tranquilamente de las cosas, ¿no? Entonces, sí, muchas veces es eso, es pedagogía y es realismo, ¿no? Pero a la vez también, Hay que soñar, insisto, sí, y es bonito, quiero decir, si cuando uno sabe, ¿no? Lo que hay ahí fuera, lo puede abrazar mejor, ¿no? De alguna Sí, manera. yo creo que ese es el equilibrio entre soñar lo que uno espera, ¿no? Y luego, pero también ser realista de que posiblemente lo que te encuentres pues es la normalidad de vender X, y que bueno, Exacto. que es una carrera de fondo, que hay que seguir trabajando, que cuanto más escribes, más mejoras, y al final pues es una rueda, ¿no? Y que cada autor tiene su camino, cada libro tiene su camino y hay muchos tipos de libros y muchos tipos de autores. Quiero decir con esto que, bueno, yo por ejemplo publico relato. El género del relato no es uno de los géneros más mayoritarios precisamente en la literatura. Yo no tengo, digamos, esas expectativas. Yo estoy muy contento cuando saco un libro sabiendo que, bueno, que va a tener un público minoritario, ¿no? Yo no sé qué ha pasado, porque en los años 50, 60 se estilaba mucho el relato, pero en la actualidad, ¿verdad? Que no es un género que lógicamente se da en las librerías, pero no tiene la importancia a veces que debería tener, que a mí es que personalmente me encanta, porque me gusta esa sensación, y además me parece mucho más complejo muchas veces de escribir un relato. Y lo decía Borges, ¿no? Dice, oye, digo, dice, en una novela me sobran hablar las palabras, ¿no? Es decir, porque la concreción que tengo que tener para decir lo que quiero en un relato me parece muy complejo, ¿no? Pero es que no es solo la complejidad a la hora de escribirlos, esa complejidad a la hora de leerlos también. Quiero decir, cuando tienes una historia tan condensada, la atención tiene que estar, Total. tiene que ser total, ¿no? Entonces,
es muy difícil leer un libro de relatos, no muy difícil, Sí, pero es más, pero o sea, verdad, es más no te difícil puedes en el expresar metro, ¿no? tranquilamente. Porque me Necesitas pasa a mí eso. con Borges que yo hay relatos que cuando me los he tenido que releer, pero que no digo que a veces releo de vez en cuando, digo releer al momento. Digo, espera, vuelvo para allá, vuelvo otra vez. Y aparte que es justo lo contrario de lo que puede pensar alguien, ¿no? Decir, bueno, pero si vivimos en una sociedad en la que todo va más rápido, tenemos ¿Sí? poco tiempo, las historias cortas deberían ser A mí eso es más lo que tal. yo últimamente me cuestiono eso. No, porque lo que sí que cuesta es estar reseteando el cerebro y entrando en diferentes mundos y con diferentes personajes cada menos tiempo. Claro. Es decir, tú entras en una novela y a lo mejor las 50 primeras páginas es un momento como de aclimatación, ¿no? A la historia. Pero luego ya estás y ya es como pues tumbarte en tu sofá favorito confortable que ya conoces y tal, ¿no? En cambio, Sí, cuando es saltar estás leyendo relatos estás saltando de sofá en sofá. No es una metáfora muy buena la del sofá, pero creo que se entiende. A mí me pasa que, por ejemplo, nunca leo un libro de relatos seguido. Claro. Veo el índice. Me voy a leer este por el título, que a veces el título no tiene Eso lo por qué hace mucha ser, gente. ¿sabes? Pero, o la poesía, si vamos Bueno, más sí, allá, la poesía efectivamente. también requiere una atención muchísimo Totalmente, más, totalmente. ¿no? Pues, Sí, más es que intensa. lo que te dices, leer un libro lo lees donde sea, ¿no? En el metro, en el avión. De verdad que hay otros tipos de libros, otro tipo de. Pero la misma poesía, yo no viajo con poesía, yo leo poesía en casa. Pero viajando, si o leo un Relajado, ensayo o una concentrado. novela larga. Pero si no, no me. ¿Qué libro se lleva la gente a la playa, Sí, no? Pues lo típico que decimos, venga, un libro ligerito para verano, para tal cual. Pues es eso. Tengo aquí una pregunta que yo creo que le va a interesar mucho y además es un manejo de expectativas, porque ¿cuánto tiempo suele pasar desde que se selecciona un manuscrito hasta que llega a las librerías? Y pueden pasar casi incluso un año, ¿no? Bueno, un año mínimo. Mínimo. Por lo menos también, una vez más, dependiendo de la editorial, hay editoriales que trabajan con unos tiempos más cortos y otras, bueno, pues cuanto más grandes son, más necesidad hay Planificación. de planificación, efectivamente, lo que yo te decía de los Excels, pero luego también de comunicación, empezando con la comunicación que se hace a los libreros, ¿no? Entonces, pues con unos meses siempre de antelación, es una comunicación en la que tú ya tienes que tener la cubierta, ya tienes que tener, por supuesto, pues bueno, pues el libro, digamos, listo, ¿no? Y luego, tú esto lo sabes perfectamente, hay que imprimirlo, quiero decir, entonces, todo, y luego distribuirlo, etcétera. Con lo cual, todo esto efectivamente lleva un proceso. Pero también hay un proceso importante cuando trabajas como yo en la ficción nacional, que es que no solo, o sea, no traduces el libro, sino que lo estás trabajando desde el minuto cero con el manuscrito, ¿no? Entonces, muchas veces, otra cosa que pasa con los autores es que son muy impacientes con sacar cuanto antes su libro y les dices, no, pero es que cuanto más lo trabajemos, más lo corrijamos, más lecturas haya del mismo, menos agobiados vayamos con las fechas de entrega, etcétera, va a salir mejor todo. Se suele ajustar mucho un libro desde que empieza, desde lo que es el apoyo del editor, de oye, los consejos, recomendaciones, etcétera. Es que también, es que depende de cada texto. Claro. Entonces, en algunos casos sí, en otros va más rápido, depende, también depende mucho de cuando tenemos autores que publican por primera vez o autores que ya tienen una larga carrera y llevan 8, 10, 12 novelas, ¿no? Entonces, Sí, además ya hay un baile ahí mucho ya más, se sabe mucho mejor un cuál es baile el más proceso. dinámico entre el editor y el escritor. Me imagino que ya se 100%, conocen y. 100%. Lo que yo te decía antes de la confianza es muy importante también en ese sentido. Cuando tú trabajas por primera vez con un autor, bueno, estás viendo un poco, ¿no? Estás como tanteando, ¿no? Te estás conociendo de alguna manera. En cambio, cuando ya llevas 6 o 7 novelas con un autor, es que hay cosas que no faltan ni que se digan, ¿no? ¿Cuál es la parte más desafiante al editar un libro? Wow, hay bastantes. O sea, yo creo que para mí mi lugar seguro siempre ha sido el trabajo del texto con el autor. Esa es la parte que me parece, por un lado, también más creativa, muchas veces para nosotros, y por otro lado, más satisfactoria personalmente para mí. Y es la parte más tranquila. He empezado por la parte tranquila y ahora la que supone como un desafío mayor, lógicamente, es conseguir que ese libro llegue a los lectores, ¿no? O sea, con la competencia que hay y con la rotación tan rápida que hay de los títulos en las librerías por esa publicación tan, bueno, pues eso, tan constante,
es conseguir que un libro tenga una larga vida, ¿no? Y que llegue a más lectores. Yo creo que eso es lo más A mí me pasa, fíjate, desafiante. que hago, y como conozco bien el sector, que compro muchos libros que sé que no me voy a leer hasta dentro de años. Porque claro, dices, tener lo que puedes leerte por el espacio, el trabajo, etcétera. Pero los compro porque sé que dentro de los años algunos desaparecen, o sea, casi desaparecen del sistema, ¿no? Porque al final, claro, de alguna manera las librerías por rotación y con la cantidad de novedades que tienen que moverse mucho o estás más o menos en unas ventas normales o si no, casi acaban desapareciendo, ¿no? Es decir, 100%. Pero mira, para eso sí que ha sido una ventaja el ebook, sí, ¿no? efectivamente. Porque efectivamente ha mantenido, es verdad que el físico se descataloga, etcétera. Algunos pasan a formatos de bolsillo y eso que alargan la vida del libro, pero el digital siempre está ahí. No es que no ocupe el lugar, también ocupa el lugar de otra manera, pero efectivamente hace que tú puedas acceder a títulos que de otra manera ya estarían descatalogados o imposibles de acceder. Pero sí. Una pregunta sobre el trabajo en Plaza y Janés. En un sello tan reconocido como Plaza y Janés, ¿se apuesta más por autores consolidados o también se buscan nuevas voces? Esta es una pregunta que yo agradezco mucho siempre porque me gusta dejar muy claro que nosotros apostamos por nuevas voces. Si solo publicáramos autores marca, que por supuesto los tenemos, y Plaza Janés es la casa de Isabel Allende, y es la casa de Julia Navarro, y es la casa de Ken Follett o de Stephen King y de muchos otros autores, si no publicáramos o descubriéramos nuevas voces, creo yo que no estaríamos siendo fieles a lo que quiere nuestro sello y busca nuestro sello, que es llegar a un público amplio, ¿no? Entonces, lo decíamos antes cuando hablábamos de los hábitos de lectura, hay una renovación del público, ¿no? Entonces, del público lector. Y también tenemos que atender, ¿no?, a lo que quieren esos lectores. Entonces, si no estuviéramos publicando también autores jóvenes, autores desconocidos, bueno, pues dentro de unos años acabaríamos por extinguirnos, ¿no? Me encanta. ¿Cómo ha cambiado el trabajo de editor con la llegada de las redes sociales y los cambios en muchas cuestiones de los hábitos de lectura? Yo creo que las redes sociales han permitido una cosa importante en un momento en el que los medios tradicionales, culturales, de prensa, me refiero y tal, bueno, se han visto reducidos, ¿no?, en las últimas décadas. Es decir, las redes sociales sirven mucho para, como escaparates, para llegar a lectores, como forma de promoción. Y no solo por parte de las editoriales, sino por parte de los autores también. Entonces, esto es otra de las cosas que también muchas veces hay que explicar, ¿no? Es decir, bueno, nos guste o no, la parte personal del autor ahora mismo tiene más relevancia que nunca porque la gente también está acostumbrada a recibir sus noticias de esta manera como más personal, ¿no? Huelen lo publicitario muy rápido. Y en cuanto al tema de, por ejemplo, de los medios culturales, etcétera, por supuesto siguen existiendo y son muy importantes, pero en paralelo se han creado nuevos agentes como booktubers, blogueros, etcétera. Entonces, toda esta gente está ayudando también a esa Sí, totalmente de acuerdo. distribución, ¿no?, Yo creo de las noticias que y de los antes, libros. ahora hay una labor importantísima por parte del autor de la autopromoción. Es decir, Sí. que siga, es decir, que se mueva, que en redes sociales está haciendo incluso a propios clubes de lectura, porque ahora gracias a las redes sociales lo puedes hacer, ¿no? Es decir, Exacto, exacto. Mm, eh, bueno, voy a ir porque vamos a ir haciendo las últimas preguntas de las partes específicas. Em, ¿Qué tendencias actuales en el mundo editorial te parecen más interesantes? Pues eso es una cosa que hablamos muchísimo internamente. A mí en concreto me encanta, porque me encanta, no sé, de alguna manera tomar la temperatura a los gustos de los lectores y cómo van cambiando. Hay géneros que no cambian nunca, que siguen siendo siempre muy vendedores y muy leídos, como por ejemplo el thriller, la novela negra, etcétera. Pero es interesante cómo, por ejemplo, ahora el fantasy Una revolución. está creciendo mucho, una vez más, por este público joven, ¿no?, que comentábamos, mezclado con la novela romántica, que es también un género que ahora mismo pesa muchísimo
Entonces mezclas lo fantástico con lo romántico y te sale este género híbrido que es el romantasy, que ahora mismo Sí, lo he también escuchado. hablamos Yo, te estaba mucho. pensando, pero no me venía el nombre. Y otra cosa que también a mí me tiene muy obsesionado con respecto a las tendencias es que en otros mercados como el estadounidense tiene muchísimo peso el género del terror, que siempre ha sido un género como muy nicho. A mí me encanta el género de terror, pero es verdad que no es tan común en España. Es en España no. Clásicos sí, por ejemplo. Bueno, por supuesto hay autores como Stephen King que ya van más allá de los géneros, ¿no? Pero es increíble cómo uno se da cuenta de que en lo audiovisual es algo que se mueve mucho, ¿no? Es verdad que es barato de producir muchas veces, etcétera, pero en lo audiovisual, en series de televisión, en películas, en cine y tal, el terror está muy presente y tiene mucho éxito. Y en la literatura parece que todavía no. Entonces es algo que yo me obsesiona mucho porque digo, bueno, todas estas tendencias que vienen de fuera tienen que también calar aquí, ¿no? Entonces yo diría eso, que por supuesto la novela negra siempre, pero la fantasía, lo romántico, la romántica y el terror están ahí. Y luego los clásicos de toda la vida, la novela histórica, etc. La novela gótica, bueno, hablando ya de terror, que es que a mí me encanta. Claro, A mí también. que acabo acudiendo siempre a libros clásicos Claro. de novela de terror, gótica, fantasmas, todas estas cosas que no es tan habitual, ¿no? Sí, sí. Dos últimas preguntas para terminar la parte del bloque de preguntas específicas. Una es para la gente que nos está viendo, muchos posiblemente futuros autores. ¿Qué consejo le darías a un autor que quiere publicar en un sello como Plaza y Janes? Bueno, lo primero es trabajar mucho tu texto. Y cuando digo trabajar mucho tu texto, no solo me refiero a tú mismo leerlo y releerlo pues eso, corregirlo, etcétera, sino darlo a leer a gente que te vaya a dar una opinión profesional y sincera. No solo des a leer a tu madre o a tu pareja o a tu mejor amigo, puedes hacerlo, pero luego coges sus opiniones con pinzas, ¿no? Para conseguir tener el mejor manuscrito posible, sobre todo cuando no es publica nunca, me refiero. O sea, tú es como tu carta de presentación, por decirlo de alguna manera. Y luego la otra cosa muy importante es que, lo que decíamos al principio, tienes que atender a los ADNs de las editoriales. Tienes que conocer muy bien tu texto para saber a qué puertas llamar. Por ponerte un ejemplo un poco burdo, pero para entendernos, en Plaza y Janés recibimos manuscritos que son, por ejemplo, libros de relatos, ¿no? Cuando dices, yo no publico esto, ¿no? Y además es que hay que acudir a los catálogos de las editoriales, a las páginas web, ver cuál es esa programación editorial, ver cuál es ese proyecto cultural que tiene cada una de ellas y ver dónde encaja tu texto. Entonces, la cantidad de frustración, de tiempo y de dinero que uno se ahorraría si hace un poco de scouting editorial como autor es enorme. Y ya, última pregunta. ¿Cómo es el futuro de la edición en España? Bueno, pues lo que decíamos antes, yo la veo con optimismo. Además hay una cosa que, a pesar de que España tradicionalmente no ha sido el país con mejores índices de lectura, siempre se ha editado muy bien en este país. Y la variedad, ¿no?, de proyectos editoriales es increíble. Y me parece que eso es algo que pasan los años y gana en riqueza, ¿no? O sea, yo lo veo con optimismo y más ahora que efectivamente, oye, parece que hay movimiento, ¿no?, en el mercado. Genial. Vamos a una parte final que son lo que llamamos preguntas breves finales. Normalmente son dos, pero yo te he añadido una a ti. Venga. Especial, ¿vale? Si pudieras ser el editor de cualquier escritor o escritora de la historia, ¿a quién elegirías y por qué? Vale, esta pregunta me la pasaste y yo me la tenía que haber preparado y acabo de caer en que me has pillado totalmente. Así que mira, te voy a decir uno de mis autores favoritos de relato, que es Raymond Carver. Bueno, claro. Entonces, yo aprendí mucho con él en su día. Ahora mismo parece que se ha pasado un poquito de moda, pero bueno, desde luego en los 80 y los 90 pegaba muy fuerte. Y me hubiera gustado mucho porque además siempre se ha hablado, hay un poco de leyenda negra con respecto a la relación de Raymond Carver con su editor y Yo leí tal. bastante de él. Y a mí siempre me ha parecido como, yo tengo la sensación, no sabemos, o por lo menos yo no sé lo que pasó exactamente, pero a mí, al contrario de lo que dice la gente, me parece que tenía que ser una relación muy bonita, ¿no? Entonces, ya solo eso, no, además también era poeta, ya solo eso me hace pensar que me hubiera encantado editarle.
Sí, de hecho, bueno, hay hasta cambios de títulos, ¿no? Con el editor, o sea, que tenía una relación muy estrecha y se hacen muchos ajustes. Ahí a mí, por ejemplo, tiene el relato el de los principiantes, me encanta, más, el final es magnífico, que lo cambió por bueno, es los principiantes, pero el título original era ¿de qué hablo cuando hablo de amor? Que luego Murakami lo ha usado para otros títulos y tal. Y me parece, vamos, una genialidad. Me encanta mucho también ese. Es una maravilla. Hay para mí, dos relatos que tiene que son maravillosos. Es uno que parece una tontería, que es la historia esta del pastelero. No sé si lo conoces. Bueno, no voy a decir nada más, me encanta. Y luego Tres rosas amarillas, que hace una cosa muy rara con este relato. No muy rara, muy poco habitual en él, que es salirse de sus temáticas, sus personajes, ¿no? De la América profunda, etcétera, y contar los últimos días de Chekhov, ¿no? De la muerte de Chekhov. Una maravilla. Me los apunto. Y para terminar, ¿qué libro recomendarías a la gente que nos está viendo y el motivo? Bueno, yo voy a hacer una cosa, no tengo ninguna vergüenza a la hora de hacerlo, pero lo voy a hacer porque si aquí estuviera sentado alguno de mis autores, yo le diría, recuerda que tienes que promocionar tus libros. Aprovecha el menor momento. Entonces yo voy a honrar a mi editor y a honrarme a mí mismo. Me estoy golpeando el micro y voy a recomendar mis libros. Entonces, yo he publicado... Luego hacemos sorteos y hacemos cosas. Yo, si quieres algún ejemplar para un sorteo, yo te lo doy encantado. Y yo he publicado en Páginas de Espuma, que es una editorial de relato maravillosa, por cierto, La vida en obras y Hombres de verdad, que son mis dos libros de relatos. Pues ese me los apunto y yo todos los que recomiendan me los voy cogiendo. ¿Y cuál es tu primer recuerdo con un libro? Yo recuerdo tener... Fíjate, antes me comentabas tú el tema fuera de cámara, el tema de tu editorial de cómic. Yo lo que recuerdo es tener cómics en las manos, tebeos, ¿no? Sí, lo que hay, sí. Y cuentos... teníamos en el pasillo en casa un cesto grande de mimbre, ¿no? Entonces estaba lleno de cuentos, de cómics, de tebeos, ¿no? Y yo cada noche me iba a la cama y le decía a mis padres, ¿me cogéis un par de cuentos del cesto de mimbre para dormirme, para irme a la cama para leer? Pero les decía siempre, pero que sean del fondo. Porque los ponían luego tal y entonces si cogías los que estaban en la superficie ya los acababa de leer o los había leído hace poco. Entonces siempre tengo esa imagen de decirles, pero por favor que sean del fondo. Qué bonito. La verdad es que esta pregunta es la que más me gusta de todas las entrevistas, de todo el podcast, porque la verdad es que conectamos con ese momento que son mágicos, ¿no? Esos primeros momentos que muchas veces tienen que incluso con la familia y todo. Pues bueno, muchas gracias por la entrevista. Siempre regalamos un libro. Ay, pues muchísimas gracias. ¿Se puede abrir? Sí, claro. Bueno, es precioso el papel. Sí. Lo he preparado aquí en la Mistral, como siempre. Ay, pues gracias a la Mistral. Y me lo han recomendado ellos, que es un libro como de fábulas. ¡Hombre! Sí, he oído hablar de este libro, claro. Muy bonito, la verdad es que es precioso, lo está viendo. De Satori. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimo y un honor tenerte aquí. Lo mismo digo, ha sido un placer. Gracias.